Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easy Promos TV, tu canal de marketing y redes sociales. ¿Te gustaría conocer al multimillonario que desafió a Amazon y creó Wish? Sí, la aplicación de comercio electrónico más descargada del mundo. Pues bien, pese al lujo que se aprecia en las oficinas de Wish, sus clientes no lo son tanto. De hecho, la mayoría de los clientes de Wish suelen ir justo de pasta. Y es que estos suelen ser de clase trabajadora que consideran que la cuota anual de Amazon Prime es demasiado cara para ellos. Pero bueno, ¿queréis saber más? ¡Vamos! Pues sí, chicos, hoy vamos a conocer un caso muy interesante. Y es que el fundador de Wish, Peter Szulczewski, se trata de un ex ingeniero de Google nacido en Polonia y de solo 37 años de edad. Una persona que se le puede considerar un obsesionado del análisis de las finanzas de la gente común. Y ha usado esa obsesión para adaptar un mercado de comercio electrónico solo para ellos. Un e-commerce lleno de mercancía sin marca enviada directamente de comerciantes chinos. Pensad que Wish fue la aplicación de compras más descargada en todo el mundo en 2018 y ahora es el tercer mercado de comercio electrónico más grande en los Estados Unidos. Y es que a nivel mundial unas 90 millones de personas lo utilizan al menos una vez al mes. Y Wish duplicó sus ingresos el año pasado, llegando a 1,9 mil millones de dólares. Casi nada. La empresa, a partir de su última ronda de financiación, fue valorada en más de 8,7 mil millones de dólares. Y la participación del 18% de Szulczewski lo convierten en un multimillonario. Sorprendentemente, Wish está compitiendo de tú a tú con grandes como AliExpress o Amazon. Y como ellos ofrecen a los compradores un flujo interminable de artículos de fabricación china de terceros. Pero mientras Amazon continúa agregando funciones como transmisión de vídeo en Amazon Prime, Amazon Music o entregas en solo 2 horas a sus clientes, Szulczewski no se preocupa mucho por la entrega rápida o la calidad. Y es que los jerseys que puedes encontrar en Wish pueden costar unos $2 más $2 más de envío. Y puedes encontrar teléfonos inteligentes Android a partir de $27. Vamos, todo chollos. Y eso que los productos pueden tardar semanas en llegar. Aún así, alrededor del 80% de los clientes nuevos de Wish volverán a comprar por segunda vez. Szulczewski se enfocó en construir algo que sus clientes querían, no lo que Silicon Valley pensaban que deberían querer. Así, el envío es barato gracias en parte a un acuerdo entre China Post y el Servicio Postal de los Estados Unidos, que permite que las mercancías que pesan 4,4 libras o menos se envíen en tarifas bajas. Así, curiosamente, ahora puede ser más barato enviar un paquete desde Pekín a Nueva York que desde California del Sur a Nueva York. Y claro, eso es importante porque muchos comerciantes chinos no pueden permitirse el lujo de utilizar grandes compañías de envío como FedEx o DHL, ni tampoco almacenar sus productos en almacenes remotos como lo hacen con Amazon. Pero bueno, Donald Trump también podría anular este trato que hace que el envío para algunos comerciantes de Wish sea tan barato. Ya sabéis que a Trump no le gusta nada los tratos con extranjeros. Veremos qué pasa. Pero ojo, que no todo es oro lo que reluce. Pensad que Wish está perdiendo alrededor de 190 millones de dólares anuales. Pero su CEO afirma que podría ser rentable si dejara de gastar tanto en marketing. Pero es que el marketing es la clave del negocio de Wish, ya que ha ejecutado grandes campañas en Pandora y Snapchat, por ejemplo, y es uno de los mayores anunciantes en Facebook. ¿O no suena un anuncio de Wish en Facebook? Seguro que sí. Incluso en 2017, Wish firmó un contrato por 3 años y 30 millones para patrocinar a los Lakers de la NBA. Pues bien, Peter Szulczewski, el hombre que tiene 300 millones de productos en venta, creció rodeado de tiendas vacías en la Polonia comunista de la década de 1980. Tenía 11 años cuando la Unión Soviética colapsó y sus padres se mudaron a Waterloo, en Canadá, que es el lugar de una excelente universidad de investigación. Así, el joven Peter asistió a la Universidad de Waterloo, una universidad que también cuenta con los fundadores de Key Interactive e Instacart, que también fueron exalumnos.
Ya en 2004, justo antes de graduarse, a los 23 años de edad, Churchesky comenzó unas prácticas de 4 meses en Google, una empresa que en aquellos tiempos tenía menos de 1000 empleados y estaba a punto de salir en bolsa. Por cierto, aquí os dejo un vídeo de la historia de Google pero que muy interesante. Google vio en él algo especial y lo contrató, y lo hizo para escribir los algoritmos prototipo para la expansión de las palabras clave, una característica que Google vendió a los primeros anunciantes para ayudarlos a expandir la cantidad de términos de búsqueda contra los que podían mostrar sus anuncios. Así, por ejemplo, una empresa que vende zapatillas para correr podría olvidarse de pedirle a Google que busque zapatillas de deporte, ya que el código de Churchesky agregaba estas palabras clave en silencio para que no tuvieran que hacerlo. Y de esta manera los anunciantes gastaron más, y la característica, según afirma el propio Churchesky, hizo que Google ganara más de 100 millones de dólares. Vamos, que Google se frotaba las manos con el chiquillo. Pero en 2009, hace justo 10 años, Churchesky dejó Google y lo hizo con suficientes ahorros para estar los próximos meses centrado en su propio negocio. Así que pasó 6 meses en su casa escribiendo un código para un software que podía predecir los intereses de alguien, como correr o trabajar en el jardín según su comportamiento de navegación, y relacionarlo con un producto o anuncio potencial, llamando al sistema ContextLogic. Solo un año después, en septiembre de 2010, los inversores de capital riesgo pusieron 1,7 millones de dólares en ContextLogic. En 2011, cómo no, Facebook se enteró. Sí, se enteró del motor de recomendaciones de Churchesky y le ofreció, ojo al dato, 20 millones de dólares. Y eso que hacía solamente 2 años que empezó a escribir el código. Facebook lo hizo con la intención de integrar ContextLogic en sus propios sistemas de anuncios. Pero Churchesky no aceptó, quiso aumentar la apuesta. ¿Qué haríais vosotros si os ofrecen 20 millones de dólares? Me lo podéis escribir en los comentarios. A finales de 2011, él y Zhang, su inseparable socio que conoció en las clases de matemáticas e informática de la universidad, y que era otro inmigrante como él, lanzaron el antecesor de Wish, el llamado Wishwall.me, y así poco a poco empezaron a desarrollar el producto. La empresa empezó a crecer y a crecer hasta que en 2016 Churchesky se alejó de otro oferente, esta vez su ídolo. Y es que un ejecutivo cercano a Jeff Bezos se acercó a él e invitó a Churchesky a Seattle para reunirse con el fundador de Amazon. Pero antes de la reunión, Churchesky escribió al asistente ejecutivo de Bezos para aclarar que no tenía la más mínima intención de vender su negocio. Y es que pa' chulo chulo mi pirulo. Y es que las ventas de Wish estaban despegando, pero también lo eran los problemas en el control de calidad, lo cual es algo inevitable cuando tienes 1 millón de comerciantes registrados, de los cuales 125.000 están activos en Wish cada mes. A modo de contexto, Amazon alberga un estimado de 2,5 millones de comerciantes de terceros activos. Incluso el CEO de Wish afirma que subestimó lo difícil que es el control de calidad. Y es que algunos de los comerciantes de Wish han sido muy piratas, y evitarlo es la prioridad actual de la compañía. Pensad que, por ejemplo, un comerciante ofreció tablets en Wish por $70, pero los clientes solo recibieron una nota indicando que la tableta iba a llegar, y nada más se supo. O la polémica de un maquillaje vendido en Wish que causó conjuntivitis. Incluso algunos comerciantes han creado más de 1000 cuentas para evadir la vigilancia policial. Otro truco es vender un producto con excelentes reseñas para luego adquirir una versión diferente y más barata y seguir mostrando las revisiones anteriores. Para ello, ahora Wish desecha productos de comerciantes que han recibido malas críticas o han publicado críticas falsas. Incluso para detectar automáticamente las falsificaciones, los ingenieros de Wish han creado un software propio para las revisiones. Así, si los algoritmos de Wish observan que un comerciante ha enumerado productos falsificados o enviado un pedido con un número de seguimiento falso, recibirán una multa de $500. Incluso el envío de un paquete sin producto supone una multa de $10.000. Pensad que Wish cobra alrededor de $3 millones al mes solo en multas.
En fin, como veis, un e-commerce de productos baratos creado por un inmigrante y luchando contra los grandes monstruos de Internet. Realmente, el sueño americano. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia de Wish? Me lo podéis poner en los comentarios. Los leo todos. Nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Easy Promos TV, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales. Historias de la historia y Ciencias de la ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.